Ya, a ver, déjame ver. Sí, ya. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con la escuela dominical. Les pedimos una disculpa, pero tuvimos unos retrasos y pues les pedimos que nos disculpen. De todas formas, vamos a tratar de avanzar con nuestro estudio del profeta Daniel. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Y vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 9. Daniel, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 9. Bueno, lo tenemos. Vamos a dar lectura. Dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de identificar al personaje que vio el profeta Daniel. En otras palabras, el tema de esta clase será la identidad del varón que vio Daniel. La identidad del varón que vio Daniel. Cuando llegamos al capítulo 10, debemos reconocer que estamos ante un capítulo complicado. Tal vez no el más complicado, pero sí tiene sus retos de interpretación. Sin embargo, nos ayudaría mucho a entender que el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 son 3 capítulos que conforman una sola unidad. Es decir, los 3 nos hablan del mismo acontecimiento y de la misma situación. En esta sección, el profeta Daniel va a recibir una profecía sobre lo que le ha de acontecer a su pueblo en el tiempo del fin. Debo mencionar que gran parte de lo que se va a decir en el capítulo 10, 11 y 12 se cumplió en tiempos del periodo intertestamentario, cuando los judíos fueron dominados por los griegos. Así que haría bien a nuestro corazón y a nuestra mente indagar un poco sobre cómo avanzó la historia del pueblo judío a través de ese periodo. Algunos documentos, como la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo o los libros de los Macabeos, pueden arrojarnos cierta lucidez para poder interpretar algunos textos que se nos van a complicar, sobre todo en el capítulo 11 y el capítulo 12. Bueno, el día de hoy solamente vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién es el personaje que miró Daniel? Ese personaje que aparece del verso 5
al verso 6. Leamos otra vez. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Para algunas personas, para algunos círculos, el personaje que vio el profeta Daniel es nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. Sin embargo, esto no tiene mucho sustento y puede ser considerado como una falacia. Algunas otras denominaciones, o incluso hablando de la secta de los Testigos de Jehová, ellos consideran que este personaje es el arcángel Miguel. Y como tiene cierta similitud con algunos aspectos del Señor Jesucristo, se atreven a decir que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Bueno, aquí sí estamos hablando de una pésima interpretación que raya en lo absurdo y en la herejía. Así que nosotros vamos a identificar quién es este personaje, reconociendo a este personaje a la luz del contexto inmediato, a la luz del contexto de los documentos contemporáneos a Daniel y a la luz de los textos que citan a Daniel. Muy en especial, vamos a hacer una comparación de Daniel capítulo 10 con Apocalipsis capítulo 1. Entonces vamos a estar yendo y viniendo en estos dos capítulos, Daniel capítulo 10, Apocalipsis capítulo 1, porque de alguna manera esto será la clave para reconocer la identidad del varón que vio el profeta Daniel. Recordemos un principio de la Escritura. La Biblia nos explica la misma Biblia. Si nosotros ponemos mucha atención, nos daremos cuenta que la Biblia se explica por sí sola y que si de repente encontramos algunos pasajes un tanto oscuros, complicados, difíciles de entender, la Biblia en su momento nos dará luz para poder entender el misterio o la complicación a interpretar. Primero quiero que destaquemos algo importante, hermanos. El personaje que miró el profeta Daniel tiene un aspecto humano. Así que, número 1, vamos a destacar el aspecto humano. ¿De quién? Del personaje que miró el profeta Daniel. Vean el capítulo 10, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un ¿qué? Un varón. Se le llama varón porque de alguna manera Daniel reconoce que en este personaje hay un aspecto humano. También si ustedes ven conmigo el capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. No se está refiriendo a otro personaje, se está refiriendo al mismo personaje que él miró en el versículo 5 y versículo 6. Pero aquí ya no se le llama varón, sino más bien se le llama uno con semejanza de hijo de hombre. Y lo que está destacando con esto es que es alguien semejante a los seres humanos. De manera que sí hay un aspecto humano en este personaje. Notemos también el versículo 18. Vuelve a destacar lo siguiente: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. De manera que Daniel resalta en primer lugar el aspecto humano en el personaje o en el individuo que él vio en la visión. Ahora, si nosotros examinamos en el mismo contexto del profeta Daniel y vamos al capítulo 7, nos daremos cuenta que este término, uno semejante al Hijo del Hombre, ya aparece en otros textos del profeta Daniel y en otros documentos que apuntan nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Vean Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Indudablemente en el capítulo 7 estamos hablando del Mesías. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, debemos reconocer que a Jesús se le llamó el Cristo, a Jesús se le llamó el Señor, a Jesús se le llamó el Hijo de Dios, pero cada vez que Cristo se refiere a sí mismo, va a utilizar mayoritariamente el título el Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, van a ser textos que nos darán luz sobre cómo Jesús prefería bastante este título por encima de los demás. Y simplemente porque es un título que aparece en el profeta Daniel y apunta a la plenitud que existe en el Mesías, tanto en su naturaleza humana como en su reino, como en su naturaleza divina. Ahora vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, y ahora sí quiero que ustedes vean cómo el capítulo 10 de Daniel y Apocalipsis capítulo 1 están entrelazados. Hay una armonía. De alguna manera, Daniel responde a Apocalipsis, Apocalipsis responde a Daniel. Ambos se corresponden a sí mismos. Vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13. Aquí el apóstol Juan está teniendo la experiencia de una visión y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Es el mismo lenguaje que ocupa Daniel en el capítulo 10. Ahora, ¿va a mencionar los mismos elementos? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La pregunta es, ¿de dónde sacó la información el apóstol Juan? Sí sabemos que es una visión, pero de alguna manera hay una conexión, ¿no? Hay una conexión con lo que vio el profeta Daniel. Dios está usando diferentes acontecimientos, diferentes personajes, pero les está proporcionando los mismos elementos que apuntan al Mesías, al Hijo del Hombre. Bueno, entonces debemos rescatar algo. En primer lugar, estamos hablando de un aspecto humano y debemos preguntarnos, ¿Jesús de Nazaret fue un humano? ¿Nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana? Definitivamente sí. Él comió, él bebió, él durmió y él murió como cualquier ser humano. Tuvo sentimientos humanos, también los tuvo, pero sin pecado. Esto entonces no es algo que nos revela el Nuevo Testamento, sino que el profeta Daniel ya nos está destacando la naturaleza humana del Hijo de Dios. En segundo lugar, número 2, vamos a hablar del aspecto divino. Vamos a hablar del aspecto divino, del aspecto glorioso de este personaje. Vayan al capítulo 10 de Daniel y noten cómo a través de una serie de símbolos se busca resaltar o aludir a la naturaleza o al aspecto divino de este personaje al cual miró el profeta Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 5, inicia diciendo que este personaje es un varón vestido de lino. Bueno, ¿por qué se menciona el lino? Precisamente cuando hablamos de telas en el relato bíblico, nos daremos cuenta que entre las telas más finas y más caras se encuentra el lino, una tela que solo ocupaban los emperadores, los gobernantes, funcionarios o personas muy adineradas. Tal vez recordarán este personaje de Lucas capítulo 16, de la historia del rico y Lázaro, que dice, ya había un rico que vestía de púrpura y de lino fino, haciendo alusión a la gran riqueza que este personaje poseía. El hecho de que se diga que este varón al cual está mirando Daniel esté vestido de lino,
simplemente está destacando la realeza que existe en este personaje. No es un ángel, no es un arcángel, no es un espíritu ministrador, es un personaje que está por encima de los ángeles, ya que está revestido de gloria y de realeza. También nos dice el verso 5 que estaba ceñido sus lomos de oro de Ufaz. También el oro es otro símbolo que se está usando para destacar la realeza que existe en este varón. Recordemos que en el contexto del profeta Daniel, todos los reinos serán destruidos por el reino del Hijo del Hombre. Y en ese sentido estamos hablando de un personaje que va a fungir como el rey de todo el universo. Pero, ¿será que el apóstol Juan también menciona estos elementos? Vean conmigo Juan capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, y vean cómo si no los menciona con las mismas palabras, al menos está destacando la misma idea. Capítulo 1, versículo 13, dice así: Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Bueno, en Daniel se nos dice vestido de lino, en Apocalipsis se nos dice una ropa que llegaba hasta los pies. En ambos casos, tanto el lino como un ropaje largo es el símbolo de alguien que refleja la realeza, alguien que está representando el reino, alguien que muy probablemente funge como un rey. Noten que en Daniel se habla de sus lomos ceñidos de oro, pero aquí en Apocalipsis 1, versículo 13 dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Se está hablando de lo mismo, pero con términos un poco variables. El punto es que se está destacando lo mismo, la realeza que posee el personaje al cual miró el profeta Daniel. Y claro que cuando apuntamos a Jesucristo, Jesucristo es el Rey. En Apocalipsis no solamente se le llamará el Rey, sino también el Rey de Reyes. Vean otro aspecto importante, su rostro parecía un relámpago, dice Daniel capítulo 10, versículo 6. Dice: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y Apocalipsis 1, si lo buscan con atención, versículo 16, nos dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Hay una variable? Sí la hay, porque uno menciona que su rostro era como un relámpago y el otro dice que su rostro era como el sol, pero están apuntando a la misma idea. Ya no se está hablando de la realeza de Jesús, sino de la santidad y de la gloria que emana de este personaje. Una santidad tan grande que ambos personajes, tanto Daniel como el apóstol Juan, caen rendidos al suelo, sin fuerzas, espantados, llenos de temor. De manera que el rostro que parece un relámpago o el rostro que es como el sol, tanto en Daniel como en Apocalipsis, están reflejando la santidad del Hijo del Hombre. Ahora noten otro aspecto, hermanos. En Daniel capítulo 10, versículo 6, se nos dice que tiene ojos como antorchas de fuego. Daniel capítulo 10, verso 6 dice: y sus ojos como antorchas de fuego. Curioso que en Apocalipsis capítulo 1 nos vamos a dar cuenta en el versículo 14 que sus ojos son como llama de fuego. El punto es que uno dice antorchas de fuego, otro dice como llamas de fuego. El punto es que sus ojos están simbolizando algo, tanto en Daniel como en Apocalipsis. ¿Y qué es lo que están simbolizando? Es sencillo de entender en el contexto de Apocalipsis. Buscan Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y vean cómo aquí se describe a Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre, con este mismo atributo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, no el arcángel Miguel, no el arcángel Gabriel, sino el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto.
es interesante que se mencionan dos aspectos sobre el Hijo de Dios. El primero es que sus ojos son como llama de fuego, lo cual se explica en el versículo 22 y 23. Vean lo que dice Apocalipsis 2, 22 y 23, hablando de el pecado de esta iglesia, de una mujer que estaba seduciendo a la congregación. El Señor Jesucristo dice: He aquí yo la arrojo en cama a esta mujer fornicaria, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Obviamente no dice eso, pero está explicando el símbolo. ¿Qué simbolizan los ojos como llama de fuego? Bueno, que Jesús es el que escudriña la mente, ¿y qué más? Y el corazón. Obviamente que ningún ser humano tiene la capacidad de ver dentro del corazón de otro ser humano, pero esos ojos como llama de fuego, en el mismo contexto del pasaje, se explican como la capacidad que tiene Jesucristo para escudriñar la mente y el corazón. En otras palabras, está hablando de la omnisciencia del Hijo de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve. También, si se dan cuenta, Daniel se nos dice en Daniel capítulo 10, versículo 6, que este personaje, que sabemos es Jesucristo, tiene sus pies como color de bronce bruñido. Y Apocalipsis 1 nos dice lo mismo. En el capítulo 1, versículo 15, se nos dice que tiene los pies como de bronce bruñido. Definitivamente es un símbolo. ¿Pero qué simbolizan los pies de bronce bruñido? Otra vez, en Apocalipsis 2, versículo 18, Jesús se describe como el que tiene los ojos como llama de fuego y como aquel que tiene unos pies semejantes al bronce bruñido. ¿Pero qué representan esos pies? Esos pies semejantes al bronce bruñido. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esos pies de bronce bruñido están simbolizando la autoridad que posee el Hijo del Hombre. De alguna manera, si tenemos una buena imaginación, podemos ver a Jesucristo caminando con pasos firmes, con unos pies de bronce bruñido que por donde pasa quebranta a las naciones como si fueran vasijas de barro. Y esa autoridad nos es transmitida a nosotros si es que creemos en Él. Pero de alguna manera es muy sencillo entender que los pies de bronce bruñido están simbolizando la autoridad del Hijo del Hombre juntamente con su vara de hierro. Y por último, se nos dice en Daniel capítulo 10 que sus palabras eran como el estruendo de una multitud. Vean el capítulo 10, versículo 6 al final. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, cuando este personaje habla como si de su boca saliera la voz de una gran multitud. Lo cual, en palabras del apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, se nos dice en el versículo 15, y su voz como estruendo de muchas aguas. Uno nos dice que es como la voz de una gran multitud, y otro nos dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Las variables no son tan importantes, el punto es que se está reflejando una misma idea. Esta idea, tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan la toman de un texto probablemente del profeta Ezequiel. Busquen Ezequiel, por favor, 1:24. Ezequiel capítulo 1, de paso menciono, es un texto paralelo a muchos pasajes de Daniel y a muchos pasajes del Apocalipsis. Pero bueno,
en Ezequiel capítulo 1, verso 24, se cita precisamente la voz del personaje al cual se le llama el Hijo del Hombre. Dice el verso 24, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas. ¿Ven eso? La misma idea que menciona el apóstol Juan. ¿Como la voz de quién? Del omnipotente. Como ruido de muchedumbre. Vean cómo en este versículo tanto se mencionan las muchas aguas como la gran muchedumbre. El punto es el mismo. Se está hablando de la omnipotencia del Hijo de Dios. Ya casi para terminar, nos quedan unos minutitos todavía. Vamos a mencionar 3 cosas más. Nos hemos dado cuenta que este personaje tiene un aspecto humano. Nos hemos dado cuenta que este personaje tiene un aspecto divino. Pero también tenemos que ver cuál es la reacción del profeta Daniel ante este personaje. Vean Daniel capítulo 10, versículo 7. Se nos dice aquí, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Vemos que el profeta Daniel, cuando tiene contacto con este personaje en la visión, no reacciona como reaccionaría con un ángel o un espíritu ministrador. La reacción del profeta Daniel es como si hubiera reaccionado ante Dios. Y es que esta es la misma reacción que tiene el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Ellos están reaccionando ante el Todopoderoso humanado. Están reaccionando ante el Dios hecho carne, pero en su estado de exaltación. De alguna manera, esta es una visión previa a lo que sería la exaltación del Hijo del Hombre, cuando venga en su segunda venida, evidentemente. También notamos que este varón tiene la facultad para fortalecer a Daniel. En el versículo 10 se nos dice que una mano lo tocó e hizo que se pusiera sobre sus rodillas y sobre sus palmas. Verso 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. O sea que hubo de por medio una fortaleza que provino de este personaje. También si notan, el versículo 18 y 19 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Lo mismo que a Juan. Cuando Juan cae postrado ante la visión del Hijo del Hombre, el Señor le dice, no temas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estamos aludiendo a la misma situación, pero con personajes distintos, Daniel y el otro, el apóstol Juan. Y para concluir con esta breve explicación, hay otro aspecto que debemos destacar. Este personaje, este varón, funge como el mediador de la revelación divina. Él es el mediador de la revelación divina. Vean el versículo 14. Este personaje le dijo a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. De manera que este personaje es el mediador de la revelación de Dios. Lo mismo cuando nos dice Daniel en el capítulo 10, versículo 21, la misma situación. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Es probablemente una alusión al conocimiento de los decretos de Dios, o es muy probable que sea una alusión a los textos sagrados que ya existían en tiempos de Daniel. El punto es que este personaje no es un mensajero cualquiera, es un mensajero que funge como el mediador
de la revelación. Para terminar, debemos destacar algo, hermanos. Jesús tiene una naturaleza humana, como este personaje. Jesús tiene una naturaleza divina, como este personaje. Jesús también, cuando representó gran autoridad ante ciertos hombres, los llevó al arrepentimiento y al postrarse en tierra, como cuando el apóstol Pedro se da cuenta que este personaje, cuando saca la gran cantidad de peces, no es un hombre cualquiera, y se postra y le dice, tembloroso, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, apártate de mí que soy un pecador. Y también este personaje, al igual que Jesucristo, tiene la facultad para fortalecernos en medio de esta situación. Por último, el único mediador de la revelación siempre ha sido el Señor Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, la reflexión de este pasaje. Dentro de 8 días vamos a dar una explicación más amplia sobre la profecía que el Hijo del Hombre le da al profeta Daniel. Hagamos una oración y concluimos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que podamos reflexionar y escudriñar con detenimiento lo que tú nos enseñas. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.